Entonces continuamos con esta línea de mensaje de este libro maravilloso de Génesis. Ha sido una experiencia para mí maravillosa preparar los mensajes, porque no solamente estoy preparando los mensajes con ustedes, sino que al equipo de alabanza también lo tengo trabajando por esa misma línea. Y venimos integrando todo, tanto lo que hacemos en Cotondale, lo que estamos haciendo aquí, lo que estamos haciendo con el equipo de alabanza, lo que estamos haciendo los miércoles. Todo está unido, todos son ingredientes de un mismo cake, todos son ingredientes de un mismo pastel, todos son ingredientes de una misma receta que busca que nosotros entendamos cómo debe ser nuestra relación con Dios. Amén. Y entonces hoy continuamos con un mensaje llamado ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Ya tenemos 3 preguntas con el mensaje de hoy, ¿no? La primera pregunta es una pregunta que nos lanza el mundo, que nos lanza el enemigo, que nos lanza Satanás diciendo: con que Dios os ha dicho. Y busca crear confusión, busca crear conflicto en nuestro corazón, si le creo a Dios o le creo al mundo, si escucho la palabra de Dios o escucho las voces del enemigo para desvirtuar lo que yo ya he escuchado de Dios. Hace 8 días el Señor nos hace ahora Él es el que hace ahora la pregunta, y pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Estás escondido, escondida detrás de los árboles de bendición que Dios ha puesto en tu vida? ¿Estás escondido, escondida detrás del trabajo que Dios te ha dado para no acercarte a Dios? ¿Estás escondido, escondida detrás de las mismas bendiciones que Dios ha provisto para tu vida? ¿Te estás escondiendo de Dios detrás de tu propia familia? ¿Aún te estás escondiendo de Dios detrás del ministerio, del llamado, de lo que estás haciendo en la congregación? Porque a veces nos escondemos aún en medio de la bendición que Dios nos está dando. Adán y Eva se escondieron en medio de los árboles del huerto. Esos árboles se los había puesto Dios ahí para bendecirnos, ¿verdad? Ese fue el análisis que hicimos hace muchos días. Y hoy seguimos con esta pregunta donde el Señor dice: ¿quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Y eso tiene mucho que ver con un área muy sensible de nosotros como cristianos, mis hermanos. Como cristianos, como hijos e hijas de Dios, que decimos ser como parte de una iglesia, como parte del proceso de Dios, es que debemos saber a qué y a quién le prestamos nuestros oídos. Y vemos ahí en la palabra, vamos a ir a retomar para enlazar con el mensaje de hace 8 días con el de hoy. Versículo 10, Génesis capítulo 3, versículo 10, que dice: y él respondió. ¿Quién le estaba respondiendo? Adán, ¿no? El hombre. Este varón que Dios había creado, este hombre que Dios había hecho con sus propias manos y al cual Dios le había dado el neuma de Dios, el aliento de vida. Dios lo había hecho un ser viviente y había puesto de su identidad en él, había puesto de su esencia en él, a imagen y semejanza de Dios lo había creado. Y este hombre al cual Dios le había dado eso, le dio también una bendición. Le dio una mujer, le dio una ayuda idónea, le dio a alguien que cuando Adán la ve, dice: ¡oh Señor, ella es hueso de mis huesos, carne de mi carne! Ella es por la que yo estaba esperando. Y entonces ese Adán se emociona con esa Eva y entonces llegan a conformar la primera pareja bendecida, el primer hogar, el primer matrimonio, la primera pareja de la sociedad para crear una humanidad. Y el Señor no solamente eso, sino que el Señor les provee un lugar de bendición, un huerto lleno de todo lo necesario. Dios había preparado antes de que creara esa pareja, Dios ya les había listado el lugar donde iban a vivir. Dios ya les había comprado los electrodomésticos. Dios ya les había comprado la sala, el comedor, la cama. Dios ya les había tenido todo listo, mis hermanos, para ponerlos ahí en bendición. Y entonces Dios les crea todo, les provee todo, les alista, los pone ahí y les da solamente una instrucción. De ese árbol, el único árbol que está ahí, que lo señala, lo identifica, de ese no vayan a comer. De todos los demás, no se imaginen el huerto por ahí como un porche ahí de
4x4, no, el huerto era un lugar muy amplio, muy grande. Y Dios lo había llenado de árboles frutales y de todo tipo de vegetación con la cual podían alimentarse, y les había dado un lugar fructífero, un lugar bonito, un lugar bueno. Y entonces ahí Adán estaba, y este mismo hombre ahora le está diciendo al Señor: Señor, oí tu voz en el huerto, en el lugar que tú me diste, y tuve ¿qué? Miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Mis hermanos, Dios nos ha dado todo. Y si ya conocemos de Dios, Él ha provisto de todo. Te ha provisto de una palabra, te ha provisto de un conocimiento, te ha provisto de un entendimiento. Oímos la voz de Dios y la conocemos, ¿verdad? Eso hablábamos esta mañana con los jóvenes, con los adolescentes y los adultos que están en el equipo de alabanza. Que el cristiano o la cristiana ya sabe: ah, sí, pastor, yo ya escuché esa historia, ah, sí, yo ya me sé ese versículo, ah, sí, amén, gloria a Dios, aleluya. Y oímos la palabra y la reconocemos. El problema es que el pecado viene a interferir en ese proceso. El pecado trae miedo, el pecado trae culpa, y el pecado nos hace ver desnudos, nos hace ver con vergüenza, nos hace ver como que no estamos en condiciones de seguir avanzando. Por eso, mis hermanos, aunque suene difícil a veces de escuchar, estamos predicando en esta línea de mensajes en contra del pecado. Porque el pecado no puede seguir dañando y lastimando los hogares. Es el pecado, mis hermanos, el que está lastimando las familias. Es el pecado el que está destruyendo las relaciones de pareja. Es el pecado el que está destruyendo las relaciones de padres e hijos. Es el pecado el que está destruyendo las relaciones entre hermanos. Entonces tenemos que decirle no al pecado. Pero mientras el pecado esté ahí, va a traer desnudez, va a traer vergüenza, va a traer una sensación que pareciera que no somos como que lo suficientemente buenos para relacionarnos con Dios, y preferimos que escondernos. Y buscamos en cualquier escondite, así sean las mismas bendiciones de Dios. Y entonces dice la palabra del Señor que Él tuvo miedo. Te oí, Señor, oí tu voz y tuve miedo y me escondí. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que estaba desnudo. Y lo que Dios le dice es otra pregunta. Y le pregunta a Dios, y le dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te dio esa información? ¿Cómo te diste cuenta que tu condición ahora era diferente? ¿Quién te enseñó? Y entonces el Señor le hace otra pregunta: ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comies? ¿Quién te enseñó? A veces nosotros pecamos y decimos: no, es que el asunto es que yo estaba por ahí distraído y de repente caí en pecado. Y ya dijimos que esa no es una realidad. Lo que pasa es que empezamos a escuchar ¿qué? La voz del enemigo. Empezamos a ponerle el oído a fuentes de información que nos van conduciendo hacia el pecado. Eva le puso el oído a la serpiente, pero Adán también le prestó el oído a la voz de la mujer que ahora estaba confundida. Adán también le puso el oído a la mujer, porque no fue que Eva le dijo: tome, coma, y Adán, bueno, no. Muy seguramente hubo una conversación y ella le explicó lo que la serpiente le había explicado, y ahora la confusión de ella se la pasó ¿a quién? A Adán. Y Adán viene con... La pregunta, mis hermanos, es: ¿a quién le estás poniendo tú el oído? ¿Y quién te está enseñando a vivir? Muchos padres a veces se asustan con sus hijos, o nos asustamos, porque yo también soy papá, y decimos: ay, pero es que yo no sé por qué él es así, pastor. Yo no sé por qué ella es así, pastor. Y yo le digo: espérame, alejo un poquito. Espérame, alejo. Es la replicación. Usted es el que le ha enseñado a ser así. Ella es así o él es así porque está viendo la enseñanza de su papá, de su mamá. Y a veces como padres no nos damos cuenta que nuestros hijos solamente están siendo lo que nosotros les estamos ¿qué? Enseñando. Porque es que enseñar no es solamente dar una clase como la que yo le conté que di ayer.
Enseñar no es solamente dar una enseñanza de tipo de informativo o con un tablero o con una información, no. Enseñamos con nuestro ejemplo. Enseñamos con nuestras acciones. El niño no aprende a decir mentiras simplemente porque se le ocurrió decir mentiras. El niño aprende a decir mentiras porque se ha dado cuenta que otros han dicho mentiras. El niño y la niña, por pequeñitos que sean, sus comportamientos los aprende por observación. Y esto que estoy diciendo no es solamente porque yo sea pastor y esté diciendo acá. Esto lo sabe la psicología, lo sabe la ciencia, lo sabe la sociedad, con Cristo y sin Cristo, esto se sabe. El ser humano aprende a través de la imitación, de la observación, del comportamiento de quienes le rodean. Con ese comportamiento es que el niño o la niña empieza a desarrollar una identidad. Si no me cree a mí, pregúntele entonces a un psicólogo. Si dice ese pastor es mentiroso, no me cree. Los niños aprenden. Hace el miércoles, Débora, que está a cargo de la clase de inglés, estaba diciendo que una de las formas de aprender es a través de ¿qué? De escuchar. Y que cómo aprenden nuestros niños a nivel natural, o cómo aprendemos nosotros el idioma con el que crecimos. Escuchando, ¿sí? Y observamos, ¿no? Hasta la forma en que la persona habla. Ella decía, mírenme la forma en que hablo porque aprendemos a ¿qué? Observando cómo habla, ¿no? Es normal los gestos que nuestros hijos hacen se empiezan a parecer a los gestos de sus papás. Los niños, no es solamente la genética, mis hermanos. Está comprobado que hasta niños que son adoptados se empiezan a parecer a sus padres adoptivos en su manera de expresarse. Porque son a los padres que están viendo, son con los que crecieron. Genéticamente no están conectados, pero en crianza sí están conectados y empiezan a adoptar ciertas maneras de expresión. Ciertas formas, ciertos gestos, ciertos hábitos, ciertas maneras de caminar, porque el niño o la niña está creciendo, ¿qué? Observando quién les está, ¿qué? Enseñando de la vida. Y aún un niño adoptado, una niña adoptada, se empieza a parecer a sus padres adoptivos, por lo menos en lo que tiene que ver con su expresión, con su comportamiento. Entonces somos maestros aunque no queramos. Estamos siendo maestros aunque no queramos. ¿Alguien diga algo? ¿Está aquí? Amén. Somos maestros aunque no queramos, porque estamos enseñándoles a otros. Miren, mis hermanos, hay familias que hasta la esposa con el esposo con el tiempo se empiezan a parecer. ¿Verdad o no es verdad? 30, 40 años de casados y ya no parecen esposos, ustedes son hermanos. Porque ya empiezan a adoptar ciertas características de su forma de conversar, de expresarse, que se empiezan como a parecer. Y como a caminar parecido, y como a expresarse parecido, y como que los gestos, y como que hasta, no sé, como que algo pasa y se empiezan a parecer. ¿Sí? Yo tengo varias familias en Colombia, amigas cercanas, gente muy bonita de Dios y todo, que uno los ve y parecen todos familia, el papá se parece a la mamá. Uno dice, bueno, estos se parecen mucho. Y todo pareciera que hubieran sido todos hijos del mismo papá y mamá. Y resulta que no, es un esposo, es una esposa y una familia que tiene una identidad tan permeada entre ellos mismos que todos se parecen entre todos. ¿Por qué? Porque se están aprendiendo a comportar, a vivir, a hablar a través de la enseñanza que se hay del ejemplo, de la observación. ¿O no? Lo que pasa es que a veces como padres creemos que nuestro hijo o nuestra hija es así de una manera por el internet, pastor, el internet, el celular. Porque de pronto lo que nos molesta de nuestros hijos o lo que no nos gusta de nuestros hijos, la única cuestión es que le recuerda que así era o así es usted. Y entonces, como no queremos reconocerlo, preferimos echarle la culpa a otro. Pero la realidad, mis hermanos, es que el Señor está preguntando, ¿quién te enseñó? ¿A quién le estás prestando tu atención? ¿Con quién estás pasando más tiempo? Para que ya me vuelva a la parte pastoral del mensaje. ¿Pasas más tiempo con el mundo o con Dios?
Porque si pasas más tiempo en el mundo, es el mundo el que te está enseñando a vivir. Si pasas más tiempo en un entorno no cristiano, pues ese es el entorno que estás desarrollando para enseñarte a vivir. Si la iglesia es solo un lugar para visitar de vez en cuando, pues no es el entorno donde estás aprendiendo en otro entorno. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó a comportarte de esa manera? ¿Quién te enseñó que podemos escondernos de Dios? ¿Quién te enseñó que estabas en esa condición de la cual tú mismo no quieres salir o a veces no eres consciente de que estás en esa situación? ¿Por qué? Porque estás prestándole el oído y estás en un entorno y en un medio donde lo único que aprendes es a ir en contra de Dios. ¿Quién te enseñó? ¿Has comido? ¿Has hecho algo que sabes que no deberías haber hecho? ¿Has comido del fruto del pecado, de la maldad? ¿Quién te dijo? ¿Has comido de lo que Dios te ha dicho no hagas? Porque es que esta es palabra de Dios para alguien que ya tenía una relación con Dios. ¿Sí me van a entender? Esta es palabra de Dios hoy para nosotros que decimos ser cristianos. Este no es un mensaje para el que no conoce a Dios. Porque el que no conoce a Dios no sabe lo que Dios le ha mandado, no sabe lo que Dios le ha dicho. Este es un mensaje para nosotros que hemos escuchado la palabra de Dios, que sabemos que eso no está bien hacerlo, que sabemos que ese no es el camino que agrada a Dios, que sabemos que esa no es la manera en que Dios quiere que vivamos, y aún así hemos hecho lo que Dios nos ha mandado que no hagamos. ¿Quién te enseñó? Y el Señor dice: has comido del árbol que yo te mandé. O sea que voy a concluir toda esta etapa. ¿Quién te enseñó a desobedecer a Dios? ¿Quién te enseñó a ir en contra de Dios? ¿Quién te enseñó a retar a Dios? Aquí es que no se puede. ¿Verdad que no se puede? Y entonces empezamos: eso es cosa del pastor, eso es cosa de la iglesia. No, es Dios que ha dado una orden. Es Dios que te ha dicho: eso no se hace, eso no está bien. ¿Quién te enseñó a desobedecer a Dios? El Señor es claro, les dice: has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras. Y el hombre respondió, vamos a seguir avanzando. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Miren, mis hermanos, aquí Dios está siendo misericordioso con Adán y le está dando la oportunidad de arrepentirse. Yo no sé, no soy adivino. Yo no sé cómo está tu relación hoy con Dios. Yo no sé si has comido de lo que Dios te ha dicho que no comas. Yo no sé si has desobedecido a Dios recientemente en algo que tú sabes que no deberías haber hecho. Yo no lo sé, pero tú sí lo sabes, ¿verdad? Y si estás hoy escuchando el mensaje, Dios hoy te está dando a ti, a mí, a todos nos está dando la oportunidad más bien de ser sinceros y de reconocer nuestra falla, nuestro error, nuestro pecado. Y decir: Señor, perdóname, que de verdad te desobedecí. O te he venido desobedeciendo, o no he venido solucionando este problema, esta área de mi vida. Entonces el Señor nos está dando hoy la oportunidad como se la dio a Adán. Esa conversación de Dios con Adán era una oportunidad. Dios no cayó de una a castigarlo, ¿sí? ¿Vemos eso ahí? Dios cayó de una a darle duro por haber hecho eso. No, empezó una conversación, una relación, una confrontación. Muchas veces cuando venimos a la iglesia y pareciera, siempre me lo dicen y la verdad es que no es así. Pero a veces dicen: pastor, usted todo lo que dijo era por mí, para mí, usted me las echó y todas a mí. No, hermano, es que es Dios el que nos está hablando. Es que precisamente venimos a ser confrontados, venimos a presentarnos ante nuestro Padre para que nos hable, y no solo para que nos diga que vamos a tener carro, beca. No, es para que nos diga cómo está nuestra relación con Él y nos dé la oportunidad de mejorarla. Y nos dé la oportunidad de acercarnos, y que si cantamos: Señor, yo quiero menguar para que crezcas tú, pues este es el momento. Que no se quede la canción.
Y entonces acá es el momento en donde Dios nos está confrontando. ¿Quién te enseñó? ¿A quién le estás prestando tu oído? ¿A quién estás observando? ¿A quién te quieres parecer? ¿A Cristo o al mundo? ¿A quién te quieres parecer? ¿A tus amigos o amigas o personas que te rodean que van sin Dios, sin ley y en contra de Dios? ¿O te quieres parecer al pueblo de Dios? Porque Pablo dijo, sean imitadores de mí así como yo soy de Cristo. Pablo dijo, oiga, si me cuesta mucho mirar a Cristo y empezar a parecerse a Él, pues váyame mirando a mí, imíteme a mí, que yo lo estoy imitando a Él. Y entonces nos ayudamos los unos a los otros. Entonces el Señor nos está dando una oportunidad. Pero el hombre, ¿qué respondió? El hombre empezó fue a justificarse. El hombre empezó fue a buscar otras culpas, otros culpables, otras acciones. Y lo primero que hace es decir, la mujer que me diste por compañera fue la que me dio del árbol y yo comí. Y entonces pareciera que está echándole la culpa a la mujer, ¿verdad? Pero la realidad es que no le está echando la culpa a la mujer. Le está echando directamente la culpa a Dios. Porque le está diciendo, la mujer que tú me diste. O sea, le está diciendo, usted es culpable. Ay, es que yo dejé de ir a la iglesia porque el Señor me dio un trabajo y ahora ya no puedo. O sea, el Señor te dio el trabajo para que no buscaras más de Él. Muchas veces aquí dentro de nosotros como congregación, se lo voy a poner solo como un ejemplo. Muchas veces, y no solamente aquí, no estoy hablando de Príncipe de Paz, estoy hablando de lo que pasa en las congregaciones. Muchas veces alguien no quiere murmurar directamente del pastor, pero entonces empieza a poner, ay, es que la líder que puso el pastor, yo no creo que esa sea persona, o yo no. Al final está hablando del pastor, porque el pastor fue el que tomó la decisión de poner a esa persona, por A, por B o por C la puso. Entonces, estamos a veces solamente desviando la forma en que queremos justificar o criticar o murmurar. Porque si usted no está de acuerdo con una decisión que yo tomo como pastor, tiene toda la libertad de hacerlo, pero venga a mí y hablemos y miremos. De pronto yo le doy respuesta, de pronto no. Pero si empezamos a irnos por las ramas, a decir, es que eso que hizo el pastor y la persona, pero pues estamos hablando mal del pastor, porque al fin de cuentas, si yo como pastor pongo a alguien o hago algo con alguien, pues no es porque esa persona sea perfecta o perfecto, o si yo le pido el favor allá a Rubén que ponga una diapositiva, la culpa puede ser mía o puede ser de él si puso la correcta o no puso la correcta. Pero al fin de cuentas la decisión es una decisión que puede ser buena, puede ser mala, puede ser que Rubén está aprendiendo, puede ser que yo lo estoy probando. Pero si empezamos a mirar y a desviar, estamos diciendo, es que esa persona que puso el pastor, al final, ¿a quién estamos criticando? El pastor. Y lo mismo estaba haciendo aquí Adán. Estaba diciendo, la mujer que tú me diste, ¿le estaba echando la culpa a ella? Sí. Pero en realidad, ¿a quién le estaba generando todo el peso de la responsabilidad? A Dios. Usted me la dio. Usted lo puso. Fue lo que usted hizo. Me escondí detrás del árbol que usted plantó y comí porque la mujer que usted me dio. O sea que al final terminamos echándole la culpa a quién? A Dios. Y él le dice, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo ¿qué? Lo comí. En otras palabras, no asumió su responsabilidad. ¿Por qué no hace tal cosa, hermano? ¿Por qué no perdona? ¿Por qué? No. Porque es que, porque fulanito, porque fulanita, fue que a mí me dijeron, no evada su responsabilidad. Si usted tiene que perdonar, perdone. Si usted tiene que amar, ame. Si usted tiene que estar en unidad, esté en unidad. No busque excusas para no estar en unidad. No busque excusas para no comprometerse. No busque excusas para no amar. No busque excusas para justificar la forma en que hacemos nuestras cosas cuando Dios nos ha puesto en la dirección de hacer lo que nos ha mandado y de no hacer lo que nos ha dicho que no hagamos. ¿Claro o nos confundimos?
¿Está claro? Y dice la palabra del Señor que entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Le dice a la mujer. ¿Qué es lo que has hecho? Le dice a la mujer. Ahora Dios está también dándole la oportunidad a la mujer de que se arrepienta. Así como el hombre no fue lo suficientemente valiente para decir: Señor, yo descuidé mi relación contigo, Dios. Y yo también, sabiendo, Padre, que tú me dijiste que no comiera de ese árbol, entonces decidí escuchar las explicaciones que me dio mi mujer. Y yo tomé la decisión de fallar, Señor. Me arrepiento porque yo no estaba con Eva cuando estaba hablando con la serpiente. Porque yo no supe darle un correcto pastoreo a mi esposa. Varones, somos nosotros los responsables de la vida espiritual de nuestro hogar. Sí, varones, sí. Somos nosotros responsables de la vida espiritual de nuestro hogar. Somos nosotros encargados de pastorear a nuestra esposa y a nuestros hijos. A ver, los hogares, los que tienen aquí un papá, un hombre de Dios. Es su responsabilidad, es mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad como varones pastorear nuestros hogares. Y las que son solitas, las que el esposo no viene, las que no puede, bueno, le tocó a usted asumir esa responsabilidad. Pero ore para que ese varón se levante. Ore por él, y cuando se levante no le quite la posición. No digas que yo llevo más tiempo en la iglesia que usted. Venga, yo le digo cómo es que se matan esas 3 moscas. No. Déjelo que él asuma la responsabilidad espiritual y déjese pastorear por su esposo. Esto está para un taller de matrimonios más allá. Pero el Señor está dándonos a nosotros como varones la responsabilidad principal. Adán descuidó ese pastoreo en Eva, porque ¿a quién le había dado Dios la información de no comer de ese árbol? Adán. Cuando Dios le dio esa información a Adán, todavía no había creado a Eva. Entonces Adán tenía que estar discipulando a su esposa, recordándole: mira, solo tenía que darle un mandamiento, recordarle un mandamiento: no comeremos de ese árbol. Eso era todo. Pero de pronto Adán dejó de pastorearla, dejó de guiarla, dejó de estar pendiente, y entonces la descuidó, y ella también empezó a escuchar otras voces. Entonces Adán tenía que haber contestado con responsabilidad: Señor, yo fallé, descuidé a Eva. Cuando ella estaba allá, yo no estuve ahí pendiente. Yo no estuve ahí listo para ayudarla a resistir ese momento de tentación. Y cuando vino ella a darme de comer de ese árbol, tampoco tuve yo la entereza de decirle no. Así que es mi culpa, Señor. Yo asumo la responsabilidad. Los que tienen hijos en edades entre 15, 16, 17 años que ya manejan, los hijos pueden tener un accidente, una situación, y ¿quién es el responsable principal? Los padres, ¿verdad? O sea que nosotros nuestros hijos pueden, no solamente los que manejan en muchas acciones, si nuestros hijos hacen cosas, los padres legalmente tienen una responsabilidad de eso. Bueno, sí saben, ¿no? Entonces, como padres tenemos una responsabilidad legal por las acciones de nuestros hijos. Aun si nuestros hijos hacen cosas que nosotros sabemos que estuvieron mal, que no quisimos que hicieran y no supimos que las hicieron, la policía llega y asume que esa persona también fue negligente. Oiga, la sociedad lo sabe. La sociedad sabe que si un menor de edad comete ciertas clases, ciertos delitos o ciertas situaciones, los padres son, en algún porcentaje, en alguna medida, son responsables. Porque han descuidado, han sido negligentes en la supervisión de ese menor. ¿Verdad? Y los padres tienen que asumir la responsabilidad, y a veces tienen que pagar, y aún a veces hasta cárcel. Ahora, Adán era el responsable. Él tenía que decir: ¿sabe qué, Dios? No la culpes a él, cúlpame a mí. Yo asumo la responsabilidad, yo asumo el castigo de ella. Oiga, eso hubiera sido otro giro de la historia tremendo. No estaba aquí yo predicando esto. Había sido un giro bien interesante de la historia. Pero Adán le echa la culpa a ella, pero realmente le echa la culpa a Dios. Y Eva, cuando tiene su momento de oportunidad también de decir: ¿sabes qué, Dios? Yo me alejé él sí me quería hablar y yo no le prestaba atención.
¿Sabe qué, Dios? Mire, Adán sí me recordó, pero yo estaba distraído, yo no le puse mucha atención. Yo creí que eran cosas de él. Yo creí que eran cosas ahí, cansón que se pone a veces. Los hijos, los jóvenes. Esa es mi mamá que es toda hora que cuando el día que pasó algo grave, me dice, mamita, si yo lo hubiera hecho. Pero Dios está esperando que prestemos ¿qué? Atención. Y Eva podría haber dicho, mire, fui yo la que fallé. Yo no presté atención, yo realmente me descuidé. Él me invitaba a la iglesia, pero yo le decía que fuera él. O al revés, no, ella me invitaba, pero yo le decía que fuera ella, que después me contara, me hiciera un resumen. Entonces a veces descuidamos nuestra atención. ¿A quién le debemos prestar nuestra atención? ¿Quién nos está enseñando? ¿Cómo estamos prestando atención? Y entonces Eva dejó, y ella había podido asumir su responsabilidad. Sin embargo, ella también dijo la mujer, la serpiente me ¿qué? Me engañó y comí. Ella le ha hecho directamente la culpa a la serpiente. Dice, fue la serpiente que me engañó. ¿Por qué la engañó? Pues porque estaba descuidando su relación, no estaba siendo enseñada. ¿Quién te enseñó? Pues ella tenía que decir, a mí el que me enseña es Adán y no la serpiente. Yo no le voy a prestar atención a la serpiente porque el que me enseña a mí es Adán. Pero ella terminó diciendo, a mí la que me enseñó fue la serpiente y me engañó, me enseñó mal. Por eso es importante a quién le prestamos atención, mis hermanos. Ayer hablábamos, y fueron los hermanos con los que estuve ayer, que sacamos una conclusión. Hoy en día, dentro del movimiento cristiano, en todas las denominaciones e iglesias, mis hermanos, hay mucha gente en las iglesias confundidas. Y no confundidas porque tengan un mal pastor. Y no estoy hablando aquí del príncipe de paz, acuérdense. Estoy hablando de la problemática social que hay hoy en las iglesias cristianas. Mucha gente en las bancas de su iglesia está confundida con su fe. Y no es culpa de esos pastores. Pueden ser buenos, pueden ser malos, pueden ser regulares. No es culpa de esos pastores. ¿Saben por qué mucha gente está confundida? Porque escucha de todo. Porque se mete a YouTube y eso escucha todo tipo de predicaciones, todo tipo de cosas. Escucha aquí, escucha acá, escucha noticias, lee de aquí, lee de allá. Tienen un sancocho teológico en su cabeza, tienen un sancocho doctrinal. ¿Sí entienden cuando digo sancocho, verdad? Una sopa, un caldo, qué sé yo. Tienen tanta información en su cabeza y no saben ni en qué creer. Porque un día escuchan a un predicador que tiene una tendencia, otro día escuchan a otro que tiene otra tendencia, un día escuchan a uno que dice que eso no es pecado, otro día escuchan a otro que dice que eso sí es pecado, otro día escuchan a otro que es bien legalista, otro día escuchan a otro que es bien libertino, otro día escuchan a uno que se aprueba, otro día escuchan a otro que no aprueba, y como no se están dejando pastorear del pastor donde se congregan, entonces tienen 20,000 predicaciones en su cabeza y no saben a cuál seguir. Esa es una problemática de hoy en día. Eso no lo tenía hace 100 años la iglesia cristiana. Es una problemática nueva. Porque no quieren ser pastoreados, solamente quieren información y ser entretenidos. Y necesitan esa información para poder justificarse. Fuiste tú, fue la serpiente, fue Adán, en lugar de reconocer su necesidad de ser ¿qué? Pastoreados. Porque la vida cristiana no se trata de saber información. La vida cristiana se trata de dar frutos dignos de arrepentimiento. Amén. La vida cristiana se trata de relación con Dios. La vida cristiana se trata de relación con Dios a través de la iglesia. Y la iglesia ha puesto una línea, un discipulador con un discípulo, un pastor con una grey. ¿O usted fue que creyó que las iglesias por 1900 años, antes de que apareciera toda esta tecnología, cada persona de cada congregación iba y escuchaba a 300 predicadores antes de decidir obedecer a su pastor? No le quedaba tiempo para irse a escuchar 300 predicadores y decidir si el pastor que le estaba predicando si lo quería o no le quería atender. Pero hoy en día es muy fácil. Y ni siquiera ven predicaciones de 1 hora, de 2 horas. Son predicaciones de 5, 7, 8 minutos. 10 minutos de predicación, está aquí, está aquí, está aquí. ¿Yo por qué insisto? Porque usted escuche el devocional que se hace aquí, para que se mantenga en la misma línea del pensamiento de lo que estamos haciendo acá. Ahora, yo no le estoy diciendo que no pueda escuchar a otros predicadores. Yo no le estoy diciendo que no lo haga. ¿Cómo se lo impido? ¿Cómo yo me meto a cada hogar a decirle que no lo haga? No, no puedo. Yo le estoy dando a usted una herramienta de que usted sepa quién te enseñó.
¿A quién le estás prestando atención el oído? Porque si no nos congregamos, si no tenemos una base, si no tenemos una línea base, ¿cómo vas a discernir si lo que escuchas es bueno o malo? ¿Cómo vas a saber si ese que escuchaste hoy es peor o mejor que el que escuchaste ayer? ¿Cómo vas a diferenciar la herejía de la sana doctrina? Un día puedes escuchar un predicador X, que es un buen predicador. Yo no estoy diciendo que no los haya, los hay. Hay buenos predicadores que tienen sus predicaciones, sus cosas en internet. Y un día puedes escuchar una predicación de un predicador que predica bien, conforme a la palabra, pero al otro día escucha un hereje. Y al otro día escucha uno que es como novato en el asunto y lo único que quiere es likes en internet. Y otro día escucha a un anciano que tiene una visión muy conservadora. Y otro día escucha a uno de... Y un día escucha a uno que solamente quiere que seas empoderado, bendecido y triunfador. Y otro día escuchas a otro que lo único que quiere es sacarte el dinero. Y otro día escuchas a otro que está mandando al infierno a todo el mundo, hasta los perros y gatos. Y si usted no se está dejando pastorear, y si usted no está siendo un discípulo de su iglesia, entonces tiene aquí una cantidad de información y usted no sabe qué hacer con eso. ¿Usted cree que yo como pastor tengo tiempo para ver mucho predicador? No me queda tiempo, mi hermano. Yo no digo que no mire, porque tengo que a veces nutrirme, pero yo tengo que saber escoger. Pero principalmente tengo que pasar tiempo de rodillas, tengo que pasar tiempo con la Biblia. Porque ¿cómo hicieron por 1950 años las iglesias y los pastores en YouTube? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? ¿Cómo hicieron? Oraban y leían la Biblia y se reunían en sus congregaciones, se exhortaban los unos a los otros como está escrito. Hoy no. Hoy no vamos y ponemos al predicador más mentor. Ay, me recomendaron una que sí, pastor, esta mujer sí, es profeta, es brinca, salta, baila. Ay, me recomendaron otro pastor que vea que esté sí, que esté sí, que esté. Y si puede pasar un año viendo 300, 400 predicadores y su vida no cambia. Y siguen echándole la culpa a Dios. Y siguen justificando su pecado. Fue que el pastor puso, fue que el pastor hizo, que el pastor cambió el altar y ya no me gustó. Que ahora el pastor le dio por vender camisetas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Por eso no volví. Fue que la alabanza, fue que el pastor no se puso corbata. Y estamos buscando justificarnos. Buscando cuando no te has dejado ¿qué? Enseñar. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Esa es la pregunta de hoy, mis hermanos. Esa es la exhortación de hoy. ¿Quién te está enseñando? ¿Quién te enseñó? ¿A quién estás observando? ¿Quién te está enseñando? Ahora, yo no soy el mejor pastor. Yo no soy el mejor predicador. Yo no me las sé todas. Pero soy la persona que Dios puso acá. Y estoy haciendo el esfuerzo por darte la mejor palabra que Dios me permita darte. Entonces vivimos en tiempos, mis hermanos, donde no es ni siquiera, ¿sabe que ni siquiera la gente puede responder esa pregunta? ¿Quién te enseñó? Porque un día opinan lo que escucharon de esto, otro día opinan lo que escucharon de esto, otro día opinan esto. Un día quedaron impresionados con un video que vieron y esa semana hablaron de eso, pero la siguiente semana vieron un video de otro que decía todo lo contrario y decían, ay, no, imagínense que no era así. Y viven en función de vaivén de lo que esté de moda en la red. El que más suene, bendecidas y empoderadas, unas quieren escuchar. Bendecidos y empoderados. Pero nadie quiere escuchar arrepentidos y en obediencia. Nadie quiere escuchar, déjese guiar de su pastor. Póngase ahí en obediencia, en sujeción. Porque aunque hay predicadores que predican en sus congregaciones y pastorean congregaciones y lo único que hacen es subir la predicación como se sube la de aquí, pero tienen una responsabilidad directa con una congregación y pastorean. Usted no sabe, mis hermanos, escúcheme esto, porque hoy estoy siendo muy directo y muy puntual.
Yo le dije que yo venía emocionado de predicarles a ustedes. Esto es parte de mi emoción. Quiero sacarlos a ustedes de cualquier error. Pero ¿saben qué es lo que pasa, mis hermanos? Que ustedes pronto escuchan un muy buen predicador que predicó un muy buen mensaje porque le estaba predicando a su congregación, con la problemática de su congregación, con la idiosincrasia de su congregación, con la cultura de su congregación, con lo que él sabía que su congregación necesitaba y con la oración que él le pidió a Dios que le diera una palabra para su congregación. Y usted la escucha y se la come y dice, no, qué palabra, eso sí es mejor que lo que escucho ya en el pastor de la iglesia. Eso sí, gloria a Dios, yo lo recibo, lo agarro, lo arrebato, lo cojo y lo pongo. Pero resulta que esa fue la palabra que él oró, preparó para su congregación. Y este personaje ora, prepara para esta congregación, para las necesidades de esta iglesia, para la gente de esta congregación, para el pueblo que Dios ha reunido en este lugar. Y esa es la que usted quiere. Esa es la que usted quiere evadir, porque es la que le va a confrontar, porque es la que no le va a gustar, es la que le va a doler, es la que le va a poner en una posición de cambio o no cambio, obedezco o no obedezco. Entonces, qué fácil es, mis hermanos, dejarnos enseñar por todo lado, pero no asumir ninguna responsabilidad. Ahora, qué bueno que ojalá escuchen predicadores de Dios que están predicándole a su congregación orando. El problema es que en la red hay muchos que no son pastores de ninguna iglesia, no preparan mensajes para ninguna congregación, no tienen un corazón de pastor porque no hay nadie que los esté buscando como pastores, pero montan su predicación en línea y pareciera que le están predicando a alguien, pero no le están predicando a nadie. Y lo único que están buscando es el like y el suscribirse. Y ese pastor no le importa a usted porque no lo conoce. Ese pastor a usted no le interesa porque esa persona no lo conoce a usted. Solo quiere de usted esto. Es lo único que quiere de usted. Así que ese pastor solo va a decir cosas para buscar el... Ahora, estoy siendo muy bondadoso en llamarle pastor. Porque si no pastorea ninguna iglesia, ¿de quién es pastor? ¿Y usted sabe cuánto hay así en internet? Así. Y hay para todos los gustos, para todos los estilos. El que quiera el pastor suave, que hable así, lo tiene. El que quiera el que grite, que grite. El que quiera que se va por un extremo doctrinal, ahí lo tiene. El que quiera el extremo doctrinal del otro lado, lo va a encontrar. Pero a ellos no les interesa a usted como persona. Ellos no se trasnochan pensando en usted. Ellos no están orando pensando en su situación. Ellos no les escuchan sus llamadas. Ellos no están ahí pensando, oiga, no vino hoy. ¿Estará bien? ¿Estará mal? Ahora la pregunta es, ¿quién te está enseñando? ¿Quién te enseñó? ¿De quién te estás dejando pastorear? ¿De quién te estás dejando guiar? Yo no les estoy hablando de mí, les estoy hablando del proceso de Dios en este lugar. Podría ser otro pastor y sigue siendo la misma palabra, sigue siendo la misma enseñanza. ¿Quién te enseñó? La serpiente, pastor, la serpiente me engañó. Ese YouTube es del diablo, pastor. Bueno, el YouTube no es del diablo, ni es bueno ni malo. ¿Es usted el que decide qué ve? Usted verá si ve el devocional de su congregación o si ve 300 videos diferentes y luego no sabe a cuál creerle. Y bueno, con la buena intención de que esté viendo predicaciones, peor si está viendo por allá videos de cosas más cochinas y más feas. Porque eso es todavía peor, ¿no? Un día ve un predicador y el otro día ve el que lee el horóscopo. Un día ve el predicador y otro día ve por allá el de la mente positiva y actitud de triunfadores. Créelo, proyectalo, visionario.
Un día veo una cosa, otro día veo. Eso es peor todavía, ¿no? Ahí me estoy alejando cada vez más. Entonces, ¿qué has creído? ¿Quién ha creído? Un día veo un video de que Dios, el Señor, está trayendo palabra de vida y salvaciones aquí, salvaciones allá, y otro día ven un video del Apocalipsis, es mañana, ya vimos los ángeles, las trompetas de la luna, y entonces ¿a cuál le creo? ¿Al de ayer que dice que todavía estamos evangelizando y que hay multitudes por alcanzar, o al de ahorita que dice que mañana es el fin del mundo? ¿A cuál le creemos? Pues créanle a la palabra del Señor, ore, lea, congréguese. Lo que vaya entendiendo, váyalo poniendo en práctica. Obedezca. ¿Es muy complicado? Pero cuando no queremos hacer las cosas, entonces, fuera serpiente, Señor, fuera serpiente. Fuera serpiente que me engañó. Y no asumimos la responsabilidad. Y entonces le dice el Señor Dios a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya estamos cerca de terminar. Si usted detecta, aquí hay dos cosas bien interesantes. Dios le pregunta a Adán. ¿Sí estamos? Ya estamos cerca de acabar, así que concéntrese. Dios habla con Adán y le da oportunidad de dar explicaciones, le da oportunidad de arrepentirse, le da oportunidad de generar una conversación, una relación. Adán la desaprovecha y no asume su responsabilidad, le echa la culpa a Dios y le echa la culpa a la mujer. Dios establece una comunicación con Eva y le da la oportunidad de establecer una relación, un momento de arrepentimiento, le da la oportunidad de relacionarse con él, de reconciliarse con su esposo, porque muy seguramente eso tuvo problemas, ¿verdad? Después de que Dios lo sacó, como ustedes que se fueron por el camino. Sí, usted me sacó a mí, señorita. ¿Sí? Muy seguramente ese hogar quedó con un problema ahí por un tiempo. Adán, no me hable, que usted me dijo eso. Eva, pero mi hijo, si usted me descuidó. Muy seguramente se fueron discutiendo. O sea, Dios le dio la oportunidad a ellos de reconciliarse y no la tomaron. Pero cuando llega el turno de hablar con la serpiente, que es tipología con Satanás, no le dio oportunidad de nada. Solo lanzó una sentencia, una condenación. Ahora, el Señor no se puso a decirle: y usted serpiente, usted señor don Satanás, ¿por qué hizo eso? Usted no ve a Dios hablando con el diablo y dándole oportunidad de seguir escupiendo basura y mentiras. ¿Sí entiende el punto al que estoy llegando? Usted no tiene nada que hablar con el diablo. No fuimos creados para hablar con Satanás, fuimos creados para relacionarnos con Dios. Sobre Satanás lo único que se dio fue una sentencia de su fin. Lo único que Jesús, el Señor, porque Dios estaba ahí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo único que le profiere a la serpiente, tipología de Satanás, es su fin. Es un fin de condenación, es un fin de vivir arrastrado. Obviamente declara que hay una enemistad entre la descendencia de la serpiente, quiere decir toda la tendencia de una generación que siga la enseñanza de Satanás va a estar en enemistad con la descendencia de Eva, que va a buscar, hasta el punto que el descendiente directo de esa enseñanza es Cristo Jesús, el único que va a poder darle la cabeza a Satanás. Para concluir y para cerrar, usted y yo no fuimos creados para hablar con el diablo. Usted y yo fuimos creados para tener una relación con Dios. En muchas iglesias cristianas hay más cristianos hablando con el diablo que con Dios. Tienen más conversación con los demonios que con el Señor. Saben más los nombres de todos los demonios habidos por haber que de las características de Dios.
Conocen más al diablo que al Señor. Usted y yo no fuimos creados para hablar con Satanás. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo, Él lo único que hizo fue responderle con la palabra. Y el diablo ya no tuvo nada más que decir. La palabra del Señor dice: resistid al diablo y Él huirá de vosotros. ¿Lo dice o no lo dice la Escritura? Pero muchos se quedan hablando con el diablo. Muchos se quedan pensando que pueden seguir hablando con el mundo y tratando de convencer al mundo. Muchos se quedan con la idea de darle la oportunidad al diablo de que se arrepienta. El diablo ya no tiene arrepentimiento, mis hermanos. Usted y yo no tenemos que hablar con el diablo. Si tenemos algo que decirle al diablo, es que su fin ya está hecho. Su fin ya está marcado. Para él no hay esperanza. Usted se da cuenta, no hubo esperanza para la serpiente. La esperanza es para ti y para mí. La esperanza es para nosotros. La oportunidad de salvación es para nosotros. La oportunidad de arrepentimiento es para nosotros. A Satanás lo único que hay es que ignorarlo, dejarlo, resistir al diablo. Él va a querer seguir insistiendo. Usted no le preste el oído. No deje que las enseñanzas de Satanás sigan susurrándole a su vida. ¿Quién te enseñó? ¿Le vamos a seguir prestando el oído a la serpiente? Así se disfrace de ángel de luz. Así se disfrace de YouTube, que me dice que no importa que con mi pecado, que yo siga así, que Dios me va a seguir bendiciendo. Que eso es lo que a veces la gente quiere escuchar. Tu pecado es un proceso, sigue así, no te preocupes. Eres bendecida y empoderada, bendecido y empoderado. Eres un príncipe, una princesa del Señor, en adulterio, en fornicación, pero Dios te ama. No, eso no es verdad. El Señor aborrece el pecado. Y nosotros necesitamos arrepentirnos. ¿Quieres escuchar la voz de Dios y ser enseñado por el Señor? ¿O quieres seguir escuchando la voz de la serpiente y ser engañado? Es nuestra decisión. Pero yo no me quedé por allá en tenis y predicarles a ellos. Ustedes me estaban esperando. Porque el Señor les ama. Porque el Señor nos ama. Porque el Señor quiere lo mejor para ti. Pero lo mejor para ti es una vida sin engaño, una vida sin pecado. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te está enseñando? ¿A quién le estás prestando atención? Y no me refiero solo al YouTube. ¿A quién le estás prestando tu vida? Pronto no es el YouTube, de pronto no es la tecnología, de pronto es el compañero de trabajo que te tiene más confundida. A veces simplemente hay que decir: Señor, yo quiero escuchar tu voz. Y si vas a tener una interacción con el mundo, es para que tú seas luz para ese mundo. Conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Enséñales tú a seguir a Cristo y no te dejes engañar para seguir siguiendo al mundo. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está de acuerdo o no está de acuerdo? Póngase de pie y vamos a orar.